El siglo XX en su conjunto fue sin duda el espacio temporal de las corrientes migratorias en nuestro país. Argentina significó para algunos países europeos la tierra prometida. Así, diversas razones, en su mayoría económicas en todo el arco social que descendía de los barcos y otras de supervivencia frente al avasallante horror de las dos guerras mundiales que arrasaron Europa, estas corrientes encontraron un suelo y un pueblo capaz de contenerlos y darles respuestas a sus ansias y a sus sueños. Bueno, nosotros teníamos una deuda pendiente, el Parlamento argentino, porque teníamos vigente la ley 22.439, llamada ley Videla, es decir, una ley de la dictadura militar que tomaba las migraciones con el criterio de la seguridad nacional, es decir, en aquel momento el migrante era el peligroso, como lo había sido en anteriores décadas la ley de residencia a principios del siglo XX, donde el peligroso era el socialista, el anarquista, italiano o español. En la década del 70 y luego de la dictadura militar, esta legislación 22.439 consagra a través de la ley de migraciones llamada ley Videla la consigna de la doctrina de la seguridad nacional. Me llamo Nilda y es que entré en el 89, el 17 de septiembre. Bueno, me quedé en Salta porque no me atreví a venir directamente a Capital. Y sí, en la frontera tuve inconvenientes, como vine con mi hijo de 2 años, porque él había nacido en el 87. Bueno, con todos los papeles legalizados me vine. Bueno, fui controlado por la frontera y estuve con todos los papeles y me quedé en Salta. Y quedándome en Salta nació mi hijo, el que ahora tiene 22 años. Fue en el 92 y luego me saqué la documentación en el 94. Yo diría que era medio dificultoso sacar la documentación. Y teniendo ya la constancia, nos vinimos a Capital. Yo primero había entrado por el año 1994. Vino porque un tío abuelo me dijo que Argentina es un lugar se puede ganar tus frutos si ponete esfuerzo. Y nosotros en lo que, el ley muchos no pueden entender bien. Lo que entendemos así, aquí cuando uno entra con visa y entra con permiso, se puede hacer ratificación.
o sea, como nosotros dice, es documento. Sin embargo, otro país creo que es muy difícil. Esto me sentía muy generoso. ¿Por qué decíamos diversas razones? Porque a diferencia de aquellos que, empujados por la pobreza, el hambre y la desesperanza, llegaron otros que, exultantes de poderío económico y ansias de colonialismo, llegaron a estas tierras con diferenciados objetivos. Los unos y los otros han constituido parte del complejo universo migratorio que luego, con el avance del siglo y la modernidad, se fue completando con la integración de la inmigración latinoamericana. Bueno, yo cuando llego a la Cámara de Diputados y soy nombrado presidente de la Comisión de Población, tomo esto como uno de los puntos fundamentales, una tarea pendiente fundamental. Primero porque como socialista Alfredo Palacio siempre luchó por la derogación de la ley de residencia que perseguía a los inmigrantes. Y en segundo, una nueva etapa democrática en el país. A partir del año 2001, en el año 2003 nos pusimos a trabajar fuertemente con todas las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos, y le dimos un fuerte impulso porque invertimos la lógica que desde el año 83 había primado en el Parlamento. Había habido muy buenos proyectos, pero siempre en el tema migratorio existía ese prejuicio contra el migrante, existía esa de tomar al migrante como chivo expiatorio de todos nuestros males, la falta de trabajo o la delincuencia, es decir, asociar al migrante con delincuencia, asociar al migrante con que le robaba el trabajo al argentino. Entonces invertimos la lógica de que se haga desde los diputados o senadores y le dimos un fuerte protagonismo en la Comisión de Población a las organizaciones sociales, y es así que pudimos llegar sobre la base de un proyecto de mi autoría, pero con una fuerte participación social, a un dictamen que fue luego aprobado por unanimidad en el año 2003. Yo recuerdo haber llegado el año 98, trabajaba como casero en un lugar, trabajar casi 20 horas por día, era una situación difícil. 20 horas había que cuidar el lugar toda la noche y luego había que hacer de ayudante en la fábrica aquella, con un trato bastante serio, bastante agresivo. En general, caminabas por la calle, el hecho de ser peruano era todo un estigma ahí, te agenciaban con delincuentes, teléfonos truchos, cosas de ese nivel, ¿no? Fue una época muy difícil en realidad. Las leyes no solo son fuertes por su sola existencia, sino que se fortalecen aún más cuando es más amplio el espacio social que se beneficia con su aplicación. La historia de los pueblos es dinámica y casi siempre las leyes surgen a consecuencia de los hechos, para enmendar errores, para generar derechos. Sin embargo, a veces las leyes se anticipan y es allí entonces cuando sentimos que el Estado es mucho más que un conjunto de instituciones. Bueno, en aquel momento nosotros en ese proceso hicimos audiencias públicas, o sea, hicimos un proceso de mucha participación. O sea que cuando esta ley llegó al recinto llegó prácticamente consensuada, por eso fue votada por unanimidad. Nosotros convocamos al gobierno que recién asumía, del presidente Néstor Kirchner, que mandó a sus funcionarios, los ministros de Trabajo, ministros del canciller y también del Ministerio del Interior. Siempre el Ministerio del Interior, lo que había sido la Dirección de Migraciones, había sido lugares donde se discriminaba a los migrantes, donde se hacían los negocios con los migrantes. Siempre había estado sospechado en los 90 la Dirección de Migraciones de las peores cosas. Y de alguna manera se cambia el paradigma. A partir de todo ese trabajo que hicimos con las organizaciones sociales en el Parlamento, llegamos a un dictamen firmado por unanimidad de todos los bloques políticos y llegamos al recinto en una media sanción que le dimos en diciembre del 2003, aprobándolo también por unanimidad. Y yo tuve la gran satisfacción, fui electo ese año en octubre senador de la Nación,
de que esa misma ley la votara como diputado y también la votara después como senador en diciembre, fines de diciembre, porque se había prorrogado el plazo de extraordinario. La Argentina, podríamos decir, reconoce históricamente 3 corrientes migratorias esenciales. La primera, esa corriente europea, de la que venimos todos, como dice por allí alguna de Fran. La segunda, la que fue llegando en el siglo XIX y XX, por supuesto, transoceánica también, como China, Corea, en fin. Y una tercera, no menos importante, que es la que nos atraviesa hoy, es la que significa nuestra realidad, que es la regional, y que es la que fue llegando siempre particularmente, ¿no es cierto?, a aquellos países hermanos vecinos, ¿no? En particular vemos con esto que somos un país atravesado por la inmigración y nos resignifica absolutamente esta situación, este cruce permanente de pueblos que da este resultado, bueno, que de alguna manera este museo lo cuenta vastamente. El trámite de erradicación se inicia a través de la página de migraciones, que es www.migraciones.gov.ar, donde la persona obtiene un turno que dice la fecha y la hora en que va a ser citada, Avenida Antártida 1355. El primer paso que tiene que hacer esta persona cuando se acerca al edificio es acercarse al sector de biometría, que se encuentra ubicado en el edificio número 3, con una foto 4x4 donde se le pide que firme y se le toman las huellas dactilares. Ahí se obtiene el rumbo, que va a decir una letra en donde va a decir el sector en el que va a ser atendido, de acuerdo a su nacionalidad, si es un trámite de Mercosur, de ex-Mercosur, o si la persona viene a obtener un certificado de su radicación, de ingreso al país, o si la persona viene a completar con una documentación faltante. Bueno, mis hijos estudiaban, lo importante era eso, que mis hijos estuvieran estudiando y yo también estar al lado de ellos, porque los demás no. Bueno, con mucha paciencia ya tuvimos la documentación definitiva en el año 90. Esto fue, ya no me acuerdo cuándo fue la definitiva. Y eso fue todo en cuanto a la documentación. Y al tener la definitiva, bueno, empecé ya a manejarme como debía de ser. Yo ya me sentía segura, porque sin la documentación uno no podía trabajar. Entonces le obligan a trabajar en las 4 puertas, en las 4 paredes, mejor dicho. Es como decir, trabajamos con nuestros compatriotas en costura. Y, o sea que es lo único que nos puede salvar. Y eso quería decir. Nosotros apostamos mucho a esta política migratoria. Apostamos a que sea una política de integración, apostamos a que realmente en el marco del Mercosur entren a sentir a cada país como su propia nación, y en este caso a la Argentina. Apostamos a que los que vengan a vivir a la Argentina no tengan miedo de ir o tener contacto con las instituciones oficiales. Apostamos a que se terminen definitivamente, como dijo con toda claridad, una palabra dura, pero real, los procedimientos de coima y demás para tratar de obtener con rapidez los papeles o obtener papeles que no correspondan. Es decir, que todo se debe hacer tal cual marca la ley, pero la ley con el sentido de integrar, la ley con el sentido de dar posibilidades, la ley que tenga en lugar que corresponde al ser humano, la ley que evite el abuso, la ley que valore el trabajo del que viene, la ley que permita también garantizar ese trabajo, que no devalúe el trabajo del que está en el país también, porque esto es central y fundamental y todas estas cosas han pasado en nuestro país y seguramente deben haber pasado en vuestros países y pasan. Es una lucha muy difícil que hay que dar y que hay que llevar adelante. Obviamente después del 2003 todo empieza a cambiar. Empezamos de alguna forma a mostrar el lado positivo de las cosas que queríamos hacer en este país. Quien habla hace sociología, venía a hacer una investigación sobre la temática de negros, que es el tema que trabajo, los aportes africanos. Y recién después del 2003 pudimos empezar a abrir puertas para poder de alguna forma trabajar en el tema.
suele ser el tema. Yo creo que la inclusión empezó a notarse a partir de este proyecto político y evidentemente fueron abriéndose puertas, no solo como migrantes, sino también como negros. Hay una situación difícil aquí. Se dice que no hay discriminación, pero el problema discriminatorio es bastante serio. Bastante se manifiesta en las formas de hablar, en la ley mismo. O sea, se cree que en Argentina no hay ni hubo negros. Entonces siempre fui marcado como inmigrante. De 2003 para acá la situación empieza a variar. Empezamos a trabajar con algunas organizaciones negras, obviamente, reivindicando el tema, y se fueron abriendo las puertas. Yo creo que definitivamente hay un proyecto político que enmarca a la unidad de América del Norte, América del Sur. Esta amplitud de hablar de una patria grande nos da las posibilidades a todos de movernos de forma diferente. Ahora toda mi familia está radicado acá. Mi señora, mi hijo, todos tienen documentos. Ellos, para mí que no se sentía mucho diferencia. A mí me costó integrar. Me costó integrar porque tengo un estudio hecho allá y la costumbre de China es mucho diferente que acá. Pero para mis hijos, prácticamente, mayor tiempo de Argentina. En China nada más que a veces llevamos viajar como turismo. No entra mucho en cultura. Nada más que la cultura que nosotros le enseñamos. La familia le enseñamos. Cuando el fenómeno comenzó a incidir fuertemente en la cultura, la economía y la política de esta incipiente nación, hubo que considerar que una cantidad de aspectos esenciales debían ser regulados. Más allá de lo que la Constitución de 1853 establece en su preámbulo, para todos los hombres de buena voluntad del mundo que quieran habitar en suelo argentino. Siempre se dijo que este país se construyó en gran medida con el trabajo y el sudor de los inmigrantes españoles e italianos, quienes marcaron fuertemente su identidad. Así, en esta corriente fluida de ida y vuelta, se logra transferir un modelo de la mejor manera, sin guerras ni colonialismos sangrientos. Hay un mito y sobre todo surge cuando hay momentos de delito en el país, de vincular al migrante con el delito. Si uno mira los porcentajes de latinoamericanos en la Argentina, en las últimas 2 décadas no ha variado. Lo que sí ha variado es muy importante el concepto, el criterio, es decir, hemos avanzado mucho en la integración latinoamericana. Todo este proceso de la UNASUR, del Mercosur, ha sido un proceso fundamental donde nunca antes los presidentes se han encontrado tantas veces. O sea, es un proceso político y social impulsado por los pueblos, en donde existe una nueva dinámica de integración. Y en eso sí, la ley está de la mano de estos nuevos tiempos. Pero no es que con la ley hubo un aluvión, ni mucho menos, porque los porcentajes de extranjeros en la República Argentina han variado muy poco. Las camas que vemos a mi espalda son realmente un símbolo, pero también una presentación concreta de aquel lugar, este mismo espacio que presenta el museo, de aquel lugar donde dormían nuestros abuelos, nuestras abuelas, hombres, mujeres, niños, por supuesto. Y viene a cuento informar de esto porque en esta misma situación donde antes se dormía, en este mismo lugar hoy nos ocupamos de la divulgación cultural de este tema que nos es tan caro, tan afín, tan querido. Del mismo modo podríamos decir que en la planta baja de este hoy museo, pero hotel, a veces uno confunde el entrecruzamiento de esos dos conceptos porque son una sola cosa. En la planta baja estaba ese gran comedor para 1000 personas por turno. Nos vamos dando cuenta de la magnitud. Lugar absolutamente esencial en la problemática de esos días, como lo es hoy, el mismo espacio, el mismo lugar, recibiendo a la nueva inmigración en su cuestión documental de tramitación cotidiana y de resolución de su problemática especial. A partir de eso, diría de que en cuanto a la documentación, y empecé a golpear las puertas,
yo dije, en un momento de eso, dije, no, mi padre me hizo estudiar. Y así es que yo voy a trabajar de lo que yo sé, y ahora que tengo la documentación, y empecé, y me abrieron las puertas acá, gracias a una persona que también había salido al exterior y había sufrido en la época del 70, algo así, que había salido a Francia. Y ella era mi directora, se llama Susana Petropaol, la que en realidad me dijo de que sí. Y me abrió con los brazos abiertos y me dio mucha idea, ¿no?, para poder seguir adelante. Y es por esa razón que gracias estoy agradecida acá a la Argentina. Lo que me dieron, y lo importante es que lo que yo quise era que mis hijos sean algo en la vida. De 2003 para acá se facilitó el hecho de tener documentación en regla, de poder acceder a trabajo digno. Muchos veníamos con profesión, con una serie de oficios a desempeñar que no podíamos hacerlo. Trabajábamos en oficios que no eran los propios. Por suerte, ya digo, empieza a aparecer todas estas nuevas leyes que permiten integrarnos, permiten insertarnos dentro de la sociedad y empezar a mostrar, obviamente, el lado positivo, las cosas que queríamos de alguna forma realizar. Yo creo que de allí para aquí hay un sector de los migrantes peruanos que empiezan a armar empresas, hay empresas bastante prestigiadas, empieza a difundirse lo que es la gastronomía en el Perú con amplitud. Los restaurantes peruanos tienen un excelente nivel, los músicos peruanos empezamos a tener un nivel de ingreso totalmente distinto. Yo creo que el respeto, que es notorio, totalmente notorio, y la comunidad en general empieza a sentirse mucho más aliviada. Empezamos a trabajar en N cosas. Yo estoy haciendo radio también ahora, difundiendo un poco lo que es la cultura del Perú, de alguna forma insertando. Mi situación de militante me invita a que sigamos haciendo patria grande, que es la idea. Y yo creo que eso es una de las cosas que compartimos fundamentalmente con este proyecto político. Hasta la ley 25871, los hijos de migrantes, por ejemplo, no podían tener derecho a la salud y a la educación, no podían tener derecho a la reunificación familiar, eran perseguidos, eran discriminados. Es decir, que cambió el paradigma la ley 25871, considerando la migración como un derecho humano. La educación me permite estudiar, trabajar y compra auto y muebles. Esa cosa es muy importante para uno. Vive otro país, no te vas a sentir como nunca puedes integrar. Acá se te deja integrar. Ese me siente. Yo lo que quiero agradecer a los argentinos y me deja una gran oportunidad que puede vivir, estudiar y crecer. Eso me llevan por mi corazón y también le dije a mi hijo, y aquí es lugar que para mí de tu padre desarrolla bien. El inmigrante que hoy dio inicio a su trámite de erradicación se lleva un certificado de residencia precaria que tiene validez por 90 días, que le permite a esta persona poder realizar tareas remuneradas, entrar, salir del país, estudiar, obtener su constancia de quit. Pasados esos 90 días, a la persona le llega a su domicilio el documento de identidad. Ella, sí, había salido de bachillerato, después y luego es maestra de jardín y después el segundo está estudiando en la Facultad de Economía en la UBA y está trabajando a la vez. Y el menor está en la Facultad de Ingeniería en la UBA. O sea, por eso estoy muy contenta y agradecida a la Argentina. Encontrar en otra tierra la propia tierra sea quizás para el inmigrante la mejor forma de adormecer la nostalgia
y sentir que aún con su cultura a cuestas puede encontrar en su nuevo destino los derechos que no han quedado tirados en ninguna frontera.